Hola amigos, ¿qué tal están? Los apagones son una triste realidad para millones de personas en Iberoamérica, pero no son una fatalidad inevitable ni tampoco un castigo de la naturaleza. Son el resultado de la incompetencia estatal y de una ideología socialista que a lo largo de los años ha demostrado ser un fracaso en la gestión de algo tan fundamental como la electricidad. Déjame decirte alto y claro que los verdaderos culpables de la penuria eléctrica son los gobiernos, sus políticas erradas y la corrupción que carcome los estados. Sin embargo, los políticos se empeñan en culpar al cambio climático, y muchos, lamentablemente, les creen. Yo no. ¿Quieres saber por qué? Quédate en este canal. Soy Constantino de Miguel, bienvenidos a Desde mi punto de vista, donde combatimos la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. La falta de electricidad es un claro signo de pobreza y subdesarrollo. Un país sin electricidad de forma prolongada sufre en todos los niveles. Se interrumpen servicios de salud, se pierde el acceso al agua potable, la economía se paraliza, la criminalidad aumenta en barrios que quedan en la penumbra, los equipos eléctricos se dañan, los alimentos se descomponen por la falta de refrigeración y las telecomunicaciones se vuelven inservibles. Además, la falta de luz genera un enorme estrés mental, afecta la higiene personal y eleva el riesgo de enfermedades. En pleno siglo XXI, vivir sin electricidad es una condena al atraso y la miseria. Pues bien, queridos amigos, esa es la triste situación que viven países como Bolivia, Honduras, Colombia, pero sobre todo Cuba y Ecuador. Veamos los casos más graves. Cuba, donde el comunismo significa en sentido real y figurado vivir en la oscuridad. La banda delincuente que gobierna en La Habana está en la ruina absoluta y no tiene dinero para actualizar o siquiera mantener la obsoleta infraestructura cubana de generación y distribución eléctrica. Los apagones en Cuba duran hasta 20 horas y solo se aligeran gracias a la caridad internacional de Venezuela y México, que regalan su petróleo para que sea quemado y generar electricidad, por cierto, de forma muy ineficiente. Pero en Ecuador, un país que se supone democrático, la situación es igual de crítica y la raíz del problema es también la misma, el comunismo, que aquí se llamó socialismo siglo XXI. Durante los 10 años de Rafael Correa, el país quedó atado a un modelo energético de corrupción y despilfarro. Como buen comunista, Correa prometió a su pueblo un paraíso energético. Ecuador se convertiría en una potencia eléctrica invirtiendo en proyectos faraónicos con dinero público y contratos amañados, muchos de ellos con empresas chinas y brasileñas como Odebrecht, que se llevaron el dinero y dejaron obras a medio hacer o con fallos estructurales. El resultado: de las 8 hidroeléctricas prometidas, solo 3 funcionan, y muchas de ellas con fisuras y problemas técnicos. La gran revolución energética de Correa terminó en un desastre. Presas abandonadas, obras inservibles y un país a oscuras. Y todo esto mientras el pueblo pagaba una revolución ciudadana que iba a ser también una revolución eléctrica, en la que se proscribían las cocinas de gas y se decretaba el uso de las cocinas de inducción. En su aversión a Europa o a Estados Unidos, Correa apostó por China. Como me confesó personalmente un ingeniero ecuatoriano, cuando algo fallaba en una estación, había que llamar a los chinos para que resolvieran a distancia. Pero muchas veces los chinos o no estaban o no resolvían. O sea, no se capacitó al personal ecuatoriano, no hubo transferencia de tecnología. La década perdida de Rafael Correa dilapidó muchos millones de dólares en infraestructuras que no funcionan y mordidas o coimas que duermen en cuentas internacionales. Pues bien, amigos,
Hoy Ecuador sufre apagones de hasta 14 horas debido a un déficit del 19% en la oferta eléctrica, agravado por una sequía que era previsible y que se suma a la incapacidad y el colapso de las hidroeléctricas, además de un parque termoeléctrico obsoleto que no abastece lo suficiente. Pues bien, el actual presidente del país, Daniel Noboa, heredó esta situación, pero tras un año en el poder ya no puede esconderse tras excusas como que la Asamblea obstruye y la Constitución prohíbe la privatización, comprar energía a empresas privadas de Colombia o traer barcazas o patanas generadoras de Turquía son parches. Por cierto, los turcos no quieren diésel para las turbinas generadoras, sino fuel oil que el Ecuador no produce y tiene que importar. Además, genere o no genere electricidad, los turcos quieren un costoso alquiler fijo por tener anclada la barcaza en el río Guayas. Qué curioso que Ecuador esté haciendo lo mismo que Cuba, que se está arruinando con esas ineficientes y costosas barcazas. En fin, es una prueba más de que el Ejecutivo ecuatoriano improvisa, falta conocimiento y ambición para buscar de inmediato una solución estructural y duradera. Ecuador pierde 12 millones de dólares por cada hora de apagón, mientras la paciencia de los ecuatorianos se agota y si Noboa no resuelve el problema eléctrico, perderá las elecciones el próximo año. Tampoco sirve de mucho el culpar a la sequía o al cambio climático, porque la verdadera solución pasa por privatizar el sector eléctrico y diversificar la matriz energética, pero eso requiere decisión y valentía. Bien, queridos amigos, ¿y por qué digo en mi opinión que privatizar es la solución? Veamos, privatizar el sector eléctrico no significa abandonar el control, sino incentivar a empresas privadas para que inviertan en un sistema eficiente, moderno y sostenible. En un sistema privatizado, el Estado tiene un papel regulador, asegurándose de que las empresas cumplan con altos estándares de calidad y accesibilidad, pero la inversión y la gestión quedan en manos de quienes tienen los recursos y la experiencia para mejorar el servicio. Los políticos harán bien en apartarse, porque a diferencia del Estado, que tiende a acumular burocracia y corrupción, las empresas persiguen objetivos claros. Si no hacen bien su trabajo, no ganan. Mirad, queridos amigos, el ejemplo de Pakistán, que logró acabar con sus apagones crónicos cuando decidió privatizar su sistema energético. Primero fue la generación y después la distribución eléctrica. Gracias a la inversión privada, las infraestructuras de Pakistán se modernizaron, se introdujeron tecnologías avanzadas y el país asiático dejó de sufrir apagones. Bien, entonces, ¿qué incentivos atraerían al sector privado? Pues para que la inversión privada florezca en Iberoamérica, los gobiernos deben ofrecer tres cosas. Primero, un marco regulatorio sólido, es decir, el Estado debe definir normas claras, justas y transparentes que brinden seguridad jurídica a los inversores. Las empresas privadas deben saber que están operando en un sistema estable donde se respetarán sus contratos y sus derechos. Segundo, exenciones fiscales y financiamiento. Se trata de ofrecer estímulos fiscales y facilidades de financiamiento a fin de atraer capital extranjero y nacional dispuesto a invertir en infraestructuras energéticas. Tercero, alianzas público-privadas o APP. Los proyectos de gran escala, como las plantas de energía, pueden desarrollarse a través de APPs donde el Estado y el sector privado comparten los costos y los beneficios. Esto permite aprovechar la experiencia del sector privado y garantizar que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto. Muy bien, amigos, de acuerdo, pero falta algo más para que un país como Ecuador tenga garantizado el suministro eléctrico. ¿Y qué sería? Pues a mi juicio es esencial la flexibilidad en la diversificación energética. Es decir, se trata de permitir que las empresas inviertan en diversas fuentes como energía solar, eólica, térmica e incluso nuclear,
creando una matriz energética sólida y flexible. O sea, la diversificación es clave para evitar la crisis cuando una fuente de energía falla, como está pasando ahora. Sí, estimados seguidores de Desde mi punto de vista, la diversificación energética es fundamental. Iberoamérica no puede depender exclusivamente de hidroeléctricas en una región vulnerable a la sequía. Por mucha ideología progre que diga lo contrario, el caso es que la energía nuclear es la opción más segura, limpia y eficiente a largo plazo. Países como Argentina, Brasil y El Salvador ya están dando pasos importantes en esta dirección, invirtiendo en reactores modulares pequeños, SMRs, una tecnología de energía nuclear adaptable, flexible y segura que puede resolver las necesidades energéticas sin comprometer el medio ambiente. Pues bien, estos SMRs son centrales ideales para países en desarrollo, ya que ofrecen una fuente de energía constante y confiable sin los riesgos y el impacto ambiental de las plantas nucleares convencionales. Además, la cooperación regional es clave. El uranio enriquecido, por ejemplo, podría ser suministrado por Brasil y la energía generada podría exportarse entre países vecinos en un sistema de interdependencia muy beneficioso. Conclusión: mientras la clase política de Iberoamérica se aferre a modelos socialistas de gestión centralizada, nuestros países seguirán condenados a la penuria energética. La electricidad no es un lujo, es un derecho básico que el Estado ha demostrado repetidamente que no puede garantizar. Si queremos un futuro de progreso y estabilidad, es hora de apostar por la privatización, la diversificación y también por la energía nuclear. Así que, estimados amigos, la solución para Iberoamérica no es más burocracia ni excusas climáticas, sino liberar al sector energético de las cadenas de la corrupción y la incompetencia estatal. La privatización, con incentivos adecuados y un marco regulador sólido, puede transformar nuestro sistema energético, atraer inversión y garantizar un suministro constante y de calidad. Y a largo plazo, la energía nuclear es la apuesta más inteligente para que los países hispanoamericanos dejen de vivir en la oscuridad y entren de una vez en el siglo XXI. Y hasta aquí este episodio de Desde mi punto de vista, que espero arroje luz, nunca mejor dicho, sobre esta problemática de la penuria eléctrica. Agradezco mucho que aportes aquí abajo tus críticas y comentarios para enriquecer el debate. También puedes seguir la conversación en el canal de Telegram, cuyo enlace también te dejo abajo. Aprecio mucho tus me gusta y que te suscribas para decirle a YouTube que este contenido merece la pena. También me haces un gran favor si compartes este vídeo con tus amigos. Gracias por seguirme. Que pases un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.